Hola amigos, es un placer saludarles. Espero que les esté yendo bien, bastante bien en sus trabajos y en sus asignaciones. Hoy les traigo un video tutorial, ¿verdad? Donde vamos a aprender cómo hacer una purga de nuestro archivo para una entrega final. O si lo prefieren, una limpieza profunda de nuestro archivo, ¿verdad? Donde nosotros ya borraríamos con un solo comando todas aquellas capas que no ocupemos, todos aquellos bloques en un solo comando. Entonces yo tengo acá este archivo, ¿verdad? A manera de ejemplo, podemos ver acá este archivo, el cual pesa casi 13 megas. Entonces para hacer nuestra limpieza total y hacer una entrega limpia de nuestro trabajo con nuestro archivo, entonces nos vamos acá, archivo, le damos exportar y vamos a seleccionar la última opción, exportar a otro formato. Acá lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre del archivo que vamos a exportar. Le podemos poner entrega final, ¿verdad? Que va a ser nuestro archivo ya limpio. Le vamos a guardar y aquí nos pide si lo que vamos a exportar son los bloques de salida del archivo o todo el dibujo. Entonces vamos a seleccionar todo el dibujo y él empieza a procesar, a hacer la limpieza de lo que son capas. Como les digo, acá nos tira un mensaje de advertencia que ocurrió un error durante la exportación del archivo y que nos recomienda correr el recover o el respaldo del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aceptar, nos venimos acá a iniciar y nos vamos acá a recover y corremos el recover de el archivo que hemos guardado. Esperamos que nos abra el archivo, ahí sigue procesando él y nos tira este mensaje donde dice que ha ocurrido un error, donde se han encontrado 46 objetos que no han podido ser borrados, ¿verdad? Pero no se asusten, esto simplemente se debe a capas que tienen información y no han podido ser borradas, igualmente con los bloques, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que carguen para que hagamos una pequeña comparación entre el archivo de inicio y el archivo ya limpio, ¿verdad? Que nos haría más fácil la entrega ya para hacer compartirlo por correo, ¿verdad? Ya que muchas veces por defecto el Civil pues trae muchas capas y se nos vuelve bastante pesado. Entonces podemos verificar primero el tamaño del archivo, ¿verdad? Que es el que tengo yo. Como les decía, tiene casi 13 megas en comparación con el archivo ya limpio. Si ustedes se fijan, pesa casi menos del 50% del otro archivo. Ya con eso pues bastante. Ahora vamos a verificar lo que son ya los bloques que he borrado y las capas. Ok, entonces como les decía, vamos a verificar cuántas capas tengo acá en el archivo ya limpio. Sale un total de 160 capas, ¿verdad? Que tengo yo ocupada, y acá en el archivo anterior, como pueden ver, tengo 364 capas que igualmente se han borrado. Perdón, capas que teníamos antes, y un 50% también casi de capas que se han borrado. Podemos verificar los bloques a ver si tenemos alguno
tenemos toda esta cantidad de bloques, ¿ya? ¿Cuántos son? Pero son bastantes, lo cual también nos hace el archivo un poco más pesado. Y vamos a verificar acá si se borraron algunos. Pero sí, como pueden ver, tengo mucho menos bloques, verdad, que no necesitamos y que se han eliminado, como les digo, con un solo comando. Bueno, esto ha sido el pequeño tip, digámoslo así, para que ustedes puedan hacer su limpieza de su archivo y poderlo entregar de una forma más presentable, sin tantas capas que no utilicemos, verdad. Y eso sería. Espero que les sirva en su trabajo y nos estaremos viendo en otro video. Pronto estaré subiendo ahí a los seguidores. Pues una disculpa por haber tardado tanto en subir un video. Muchas gracias.